Pues bueno, yo lo voy a hablar sobre la primera ley. O sea, la vamos a hablar sobre las leyes de Kirchhoff y que consta de dos leyes. Yo lo voy a hablar sobre la primera ley, que es la primera ley de Kirchhoff. Dice que la suma algebraica de las corrientes, ignora eso, la suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo es igual a cero. O sea, sí, este puntito es un nodo. ¿Por qué es un nodo? Porque un nodo es donde tres o más ramificaciones, que son estas líneas, son como unos cablecitos, dos o tres más ramificaciones se juntan y pues estas traen corriente, ¿verdad? Y dice que la suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo es igual a cero. O sea, si estas dos corrientes están entrando y estas dos corrientes están saliendo, porque tienen que salir. Si entran, tienen que salir. También esa ley hay otra forma de verla, que dice que podemos decir que la suma de las corrientes que entran al nodo va a ser la misma, es igual a la suma de las corrientes que salen de ese nodo. O sea, sí, vamos a poner otro ejemplo. Este puntito es un nodo, son las ramificaciones. Nos dice que la suma de estas dos corrientes que están entrando a este nodo, vamos a ponerle corriente A, corriente B, esta corriente C y corriente D, que es esta, que estas dos están saliendo. Dice que la suma de estas dos corrientes va a ser la misma suma que estas dos corrientes que están saliendo. O sea, sí, corriente B más corriente A, que son las que están saliendo, van a ser iguales a corriente C más la corriente D. Esta suma debe ser igual a esta suma. Ahora, para que le entiendan un poquito mejor, vamos a hacer un problema. Dice, calcula ahí si se sabe que circula una corriente de 3 amperes, tu pedacito, 3 amperes por R1, o sea, por aquí. ¿Qué es R? La R es la resistencia. Esto que está aquí es la fuente de corriente. Vamos a ponerlo aquí, fuente de corriente. Nos dice que circula una corriente de 3 amperes por R1, o sea, por aquí circula una corriente de 3 amperes. Nos dice que calculemos I. ¿Dónde está I? Aquí está I, esta sí. Ahora, lo primero que hay que hacer es identificar el nodo para poder resolverlo. Entonces aquí este es un nodo. ¿Por qué? Porque se junta este y se juntan estas dos que vienen por este y se junta acá. Vamos a ponerlo aquí como un puntito, que este es el nodo. Todos estos nodos que se juntan, vamos a ponerlo aquí, en uno solo. Dice aquí en el dibujo que este nodo está entrando. O sea, este nodo está entrando para acá, o sea, hacia aquí. Ponemos que R1, que tiene 3 amperes, está entrando a este nodo. Hay que identificar otro, a ver si hay otro entrando, lo cual es este de aquí. La fuente de corriente está entrando también a este nodo. Está entrando, esta es la fuente, que tiene 5 amperes. Ahora, como vemos que ya ninguna corrientilla está saliendo, hay que ver las que están entrando, hay que ver cuáles son las que están saliendo. Lo cual es esta de R2. Esta va saliendo para acá. Esta es R2 con 2 amperes. Y hay otra que también está saliendo, que es esta de R3. Pero esta es la que ocupamos, la que nos pide calcular, porque pues si están viendo, pues no tiene ninguna corriente. O sea, sí tiene, pero hay que hallar de cuánto es esa corriente. Ahora, aplicando la ley de Kirchhoff, dice que la suma de las corrientes que están entrando, o sea, la suma de esta corriente y esta corriente debe ser igual a la suma de esta corriente más esta corriente. Vamos a ponerlo. ¿Cuáles son las que están entrando? R1, vamos a poner 3 amperes, más, ¿cuál otra que está entrando? Esta, de 5 amperes.
deben de ser igual a las que están saliendo. O sea, ¿cuáles? Este 2 amperes, que es R2, 2 amperes, más esta de la resistencia 3, pero no sabemos a cuánto equivale, así que vamos a ponerle I. Para encontrar cuánto equivale I, hay que sustituir, no. Verga, se me fue la palabra, güey. Bueno, o sea, hay que pasarla para acá, pues. Hay que despejar I. ¿Cómo despejamos? Pues simplemente pasando este para acá. Entonces quedaría 3 amperes más 5 amperes menos, porque este está positivo, pasa negativo, menos 2 amperes es igual a I. Hacemos esta operación. 3 amperes más 5 amperes son 8 amperes, menos 2 amperes es 6 amperes. Esto equivale I. Y luego dices, ¿cómo sé que estoy bien? O sea, ¿cómo sé que lo estoy haciendo todo bien? Pues fácilmente, hay que hacer lo mismo que puse acá. 3 amperes más 5 amperes es igual a 2 amperes, más, como ya sabemos cuánto equivale ahí, lo ponemos que equivale a 6 amperes. Y nos dice, la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. O sea, si esta suma de aquí va a ser lo mismo a esta suma de acá. Vamos a ver si es cierto. 3 amperes más 5 amperes es igual a 8 amperes. 2 amperes más 6 amperes es igual a 8 amperes. Y sí, nos dice que está bien, ¿verdad? Ahora, dice, no, pues yo me acuerdo que decía que la suma de las corrientes que entran pues es igual a 0. Pues bueno, vamos a hacerlo así. ¿Cuáles son las que entran y cuáles son las que salen? Estas entran y estas están saliendo. Salen. Vamos a poner 3 amperes más 5 amperes, que son las que salen, menos, porque están saliendo, 2A, menos, porque también está saliendo esta corriente, que esta flechita indica que está saliendo, y esta también está saliendo, menos 6 amperes. Y ahora vamos a hacer esta operación. 3 amperes más 5 amperes, 8, menos 2 amperes, 6, menos 6 amperes, 0. Y aquí se prueba la primera ley de Kirchhoff.